La Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA presenta Diálogos Filosóficos, un espacio de difusión cultural y académica orientado a promover el pensamiento crítico, la reflexión ética y el análisis filosófico de los problemas contemporáneos. Bienvenidos a Diálogos Filosóficos. Muy buenas tardes, queridos amigos que tienen la generosidad de escucharnos y de observarnos a través del Facebook de Radio Universidad. Tenemos la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. Muchas gracias por aceptarnos la visita. A ti, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan interesante para reflexionar, para conversar sobre temas que son de interés no solamente en el ámbito académico, sino también en la población. Estuve preguntándome si tienes algún parentesco con nuestro anterior arzobispo Ruiz de Somocurcio. Claro, por supuesto, primo hermano de mi mamá, un tío muy querido, don Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, monseñor. Por supuesto que sí, no solamente es un familiar muy cercano, sino además es un personaje arequipeño, creo que muy querido por muchísimas personas que todavía lo recuerdan. Claro que sí. Un hombre que se hizo querer en todos los sectores de la población. Así en es, todos los sectores, en todos los estratos, a donde lo invitaban, él iba, era un hombre, creo, muy sencillo, era un digno representante de la religión que él profesaba, ¿no? Porque era un hombre muy sencillo y llegaba fácilmente con la palabra, con la humildad a todas las personas. Yo lo recuerdo porque fue muy amigo en esa época de nuestro profesor en filosofía, el doctor Juan Manuel Guillén, y eran muy amigos, pese a que Juan Manuel, siendo filósofo, era ateo. Aunque él no decía que era ateo, pero sí era tenía agnóstico, ¿no? Sí, claro. Pero se llevaba muy bien, incluso recuerdo por la amistad que tenía con el monseñor, y colaboró en la refacción de la catedral, y hizo, creo que incluso diseño para la carretera o hacia la Virgen de Chapi y todo eso, ¿no? Excelente, yo creo que eso es valioso, ¿no? Y me alegra mucho. Gracias, qué bueno. Bueno, qué bueno Andrés, recordarlo, qué bueno recordar a una persona, sí. a un arequipeño ilustre, después claro ya de muchísimos años de su muerte, probablemente los más jóvenes no lo han conocido, pero sí han escuchado hablar de él, y qué bueno recordar por cómo era él. Claro que sí, lo recordamos mucho, Bueno, te presento este tema. Vamos a hablar sobre filosofía y juventud. No sé cómo vamos a titularlo, de repente algo así como que ¿qué hace el joven con la filosofía? Si la filosofía tiene importancia o no en la juventud. ¿No le importa un pepino la filosofía? ¿Cómo es esto? Porque notamos pues en que la juventud está bastante muy allegada a sus circunstancias, ¿no? De juventud. ¿Qué te digo? Pues vemos a los jóvenes pensando más de repente en su desarrollo de carácter, desligándose de su niñez hacia la adultez, buscando amistades, por ahí flota el enamoramiento, el conocimiento casi superficial de repente de la gente. ¿Cómo lo ves tú, ese temita? ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo te gustaría enfocarlo? Bueno, el tema de los aspectos filosóficos en la vida del adolescente, por supuesto que están presentes. Ahora hay que diferenciar. Una cosa es que sepan de filosofía, que sepan de teoría filosófica, como puedes saber tú que eres un experto en el tema, o puedo saber yo por lo poco que he leído sobre filosofía, o sobre como cualquier otro académico. Evidentemente los adolescentes quizás no sepan, ¿no? Si les vas a hablar, por ejemplo, sobre qué opina Hobbes o Nietzsche o Marx, por ejemplo, no saben por qué. Bueno, ese también es un tema del cual deberíamos un poco reflexionar como sociedad, porque la filosofía antes se nos enseñaba en el colegio, y no solo en el colegio, luego en los primeros años de universidad. Actualmente aquí en la Universidad Nacional de San Agustín, dentro de los estudios básicos en primer año, pueden escoger, y entre ellos está el curso de filosofía. Pero
por lo general en los colegios ya no se enseña nada de filosofía y en otras universidades han caído, creo, en un pragmatismo excesivo donde la formación o los estudios que tienen que ver con el humanismo ya no se enseña, ¿no? Pero independientemente de que el joven sepa o no sepa de filosofía, por supuesto que pone en juego su filosofía de vida. Cada uno, sin saber probablemente a qué pensamiento, a qué corriente de pensamiento obedece o actuar su pensamiento, pero sí están ellos enmarcados dentro de algún tipo de filosofía. Claro, a mí no sé si me presenta cuestiones como hasta qué punto ellos están muy metidos en un asunto de carácter utilitario, relativista, consumista, muy cambiante, es decir, no me da la sensación de que no asientan propiamente. De repente es característica de la juventud, pero no existe un hilo conductor a decir que yo tengo estas bases de carácter ético, supongamos, o axiológico, que hacen que yo sea de esta manera y que no... nadie me va a sacar de esto, ¿no? Porque lo tengo claramente, porque me da la sensación de que los jóvenes, y ojalá que no se enojen nuestros estudiantes, parece que fueran unos globos, ¿no? Que hay un soplo por ahí de un cierto radar de viento y van para acá, van para allá. Y eso me preocupa porque no existe una conexión sólida sobre su propio modo de ser. Bueno, hoy en día querer analizar, querer observar la juventud, probablemente con los lineamientos que tenemos tú y yo de nuestra generación, entonces evidentemente no vamos a entender a esta generación, porque no solamente es muy distinta, porque es algo que además que siempre se da generacionalmente, una generación es muy distinta de la otra y la que le precedió y la que le precedió siempre son distintas, aunque tienen cosas en común. Sin embargo, hoy en día estamos en un escenario de una juventud que probablemente cada vez tenga menos cosas en común con la que la ha precedido, ¿no? Claro. O como con la nuestra, por ejemplo, con la cual ya tenemos varias décadas de distancia. Y eso por varios aspectos, entre ellos y fundamentalmente el tema de la tecnología, la globalización de las telecomunicaciones. No solamente en este aspecto que lo podemos llamar filosófico en la juventud, o el tema de la identidad, que es así como deberíamos llamar a este tema. No solo este tema de la identidad en el adolescente o en el joven, sino que además todos los temas hoy en día en la sociedad, en las personas, están atravesadas por el aspecto tecnológico. Y eso ha generado cambios o nuevas posturas o nuevas perspectivas que antes no existía, porque antes sí existía la tecnología, toda la vida ha existido la tecnología, pero ahora tenemos una tecnología que ha invadido nuestras vidas al 100%, y no solo que la ha invadido, sino que además encontramos tecnologías que el próximo año probablemente aparezcan nuevas tecnologías. Antes esperábamos 5, 10 años, luego se redujo a 5, luego a 3, y ahora probablemente cada año, cada mes encontramos nuevas tecnologías, y eso hace que haya nuevos aspectos que cambiar. Claro. ¿Tú crees que este asunto de haber visto de que en los colegios ya no hay filosofía, no existe ese curso, y como que hubiera estado históricamente alejado de lo que hoy es la sociedad, ¿habrá impactado de alguna manera esa formación de los cursos de filosofía, de educación cívica, de tal manera que nuestras generaciones, sobre todo la mía, teníamos una manera de ser y de hacer las cosas un poco enlazado justamente a estos principios y reforzados por nuestros padres? O sea, tienes que tener determinada mística de vida, una manera de ser, de respeto a la familia, de respeto a tu persona, y nos mostraban hasta cómo tendríamos que saludar a la gente, cómo recibir en la casa a las personas que nos venían a visitar, y eso estaba circunscrito a un modo de ser relacionado justamente con la moral. ¿Crees tú de que el hecho de que hoy en día la influencia de la tecnología
está sustituyendo y no de la misma forma como sí fue dirigida por nuestros padres? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que los cambios nunca son abruptos, es decir, si ahorita un padre tiene un hijo de 16 años, lo va a criar de una manera, y en ese momento nace otro niño, lo va a criar necesariamente de otra manera totalmente radical. Los cambios siempre han sido graduales. Lo que pasa es que llega un momento en nuestra vida de los adultos en que recién nos damos cuenta de lo que está pasando, y por eso pensamos que entre lo que había ayer y lo que ha ido hoy es una cosa abismal, pero ese cambio ha sido gradual a través de años. De por medio ha habido varias generaciones que han ido poniendo su cambio, su partecita para el cambio de poquito en poquito, y claro, el día que nos damos cuenta, entonces encontramos un abismo entre una y otra generación. Pero estos cambios que tú mencionas, ¿no? Estas diferencias en cuanto a la relación que teníamos con los padres, a la relación que teníamos con las demás personas conocidas, con la familia, con el entorno familiar, algo que hoy en día casi ya no existe, entorno familiar, claro. Es papá, mamá, hijos, ya no visitan a los abuelos, mucho menos a los tíos, ya no hay esa relación, no hay reuniones en casa, pero todo eso yo creo que se debe no solo a que la educación, a que los contenidos de la educación han cambiado, sino a la forma de educación escolarizada, pero también a la forma como nos relacionamos nosotros en la calle. La vida en la calle ha cambiado, es otra sociedad. Antes tú, por ejemplo, por Arequipa, ¿quién no conocía el centro de la ciudad de Arequipa? O sea, tú ibas a alguna institución pública, quedaba en el centro, ibas a la universidad, ibas al colegio, pasabas por el centro de la ciudad. No existía el centro histórico. Hoy en día existe el centro histórico y nadie y todos evitamos pasar por el centro por el problema de tránsito que tenemos, por ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurre, salvo que tengas que hacer algo muy puntualmente. Entonces, hasta el conocer la ciudad, por ejemplo, ha cambiado. Yo tengo estudiantes en la universidad en cuarto, quinto, en psicología, que no conocen el centro histórico, porque nunca pasan. Entonces, para mí eso es algo ilógico, porque claro, yo soy de la generación que por el centro histórico pasabas, si no era todos los días, 1 o 2 veces a la semana. Y eso es por poner un ejemplo de cómo ha cambiado el estilo de vida que tenemos. Nos encontramos en una situación económica totalmente distinta a lo que fue hace 20, 40 o 60 años atrás. Hablando de 50, 60 años atrás, en mis tiempos, ¿no es cierto?, hubo épocas, pues, decenas de años estables, una manera de ser que te hereda tu abuela, tu papá, tu mamá, toda la familia, tienen un modo de ser, ¿no?, y estable. Radio Universidad. Y creo que nos dio tiempo en esa época de mantener un poco de espacio para pensar. O sea, ¿por qué? Porque te da el tiempo para pensar. ¿Y por qué? Porque no se mueve nada. Las cosas no se mueven, ¿no es cierto? Están ahí. Y se sostiene y se adquiere un modo de ser que permanece y vas delegándolo, ¿no es cierto? A los hijos, los abuelos a los nietos, le vas diciendo cómo tienes que ser, ¿no es cierto? Los consejos del abuelo, de la abuela, ¿no? Entonces, a mí me está preocupando de que no hay una estabilidad justamente por el asunto de la participación de las tecnologías y el desarrollo, pues, de la misma ciencia. Parece que nos desestabiliza continuamente, entonces no terminas de ser uno de tal manera que viene otro y no te deja ni siquiera pensar. Y el asunto de mantener esa conexión con el pensamiento hace que tú filosofes, por lo menos sepas por qué y con qué y para qué, ¿no es cierto? Tú has dicho algo que es interesante, ¿no? Antes teníamos el tiempo. Entonces tú salías del colegio, tenías tiempo para leer, para pasar con los amigos, para tirarte la pera, que sí, es una frase que no sé si lo usarán hoy en día los jóvenes, claro, sí. Pero se usaba esa frase. Y venía justamente de la idea de ir quizás a algún peral, ¿no es cierto?, y robarte peras. O sea, tenías ese tiempo, ibas a tu casa caminando. Hablamos de Arequipa, que era una ciudad donde, por ejemplo, existía el campo, ¿no? Claro. Pero ahora estamos viviendo en otro tiempo donde, por ejemplo, ya lo que más falta, lo que no hay es tiempo. Es tiempo desde los que estamos trabajando hasta los que estudian, ¿no? ¿Qué es hoy en día un joven escolar?
tanto en la primaria o en la secundaria. En primer lugar, las clases hoy en día en muchos colegios son hasta las 4 o 5 de la tarde. En los colegios hacen las tareas, en los colegios almuerzan, ¿no? Muchos jóvenes salen del colegio, van a los talleres o van a sus terapias o van inmediatamente a trabajar. En la noche recién están en casa con papá y mamá. Y papá y mamá, y te consta, porque a nosotros llegamos en la noche a casa, ¿a hacer qué? A seguir trabajando. O simplemente preguntarle, ¿hiciste tu tarea? Sí, ya, muy bien. Muy bien, punto. Seguimos trabajando y el adolescente también, pero además ahora pasa algo con los niños y con los adolescentes, están conectados. Están conectados camino al colegio, luego del colegio camino a sus terapias o a sus talleres, o camino a casa o camino al trabajo. Los jóvenes están conectados en redes sociales. Entonces hoy en día, para buscar la identidad, ¿no? Se da lo que se llama la identidad líquida, es decir, la identidad de los jóvenes hoy en día que la están buscando, la van a encontrar a través de sus padres en redes sociales. Antes nosotros la identidad probablemente la hemos buscado en estas especulaciones filosóficas que hacíamos, nos preguntábamos quién soy yo, qué quiero conseguir, qué quiero de esta vida, ¿no? ¿Cómo contribuyo yo para cambiar mi sociedad? Y ese tipo de preguntas que son propias quizás de la generación de los 70, de los 80. Hoy en día no sucede eso. No sucede. Hoy en día esas preguntas están más relacionadas por qué hace tal persona en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Se decía que pensaban que Facebook iba a desaparecer, que Facebook es para los que somos mayores, pero muchos jóvenes también se encuentran en Facebook. La mayoría están en Instagram y en TikTok, pero ahí están sus referentes, cómo quieren ser ellos, ¿no? Y es, por ejemplo, que hoy en día ser influencer o un tiktokero es un trabajo, es una opción. Tienes que estudiar poco, pero al menos tienes que estudiar un par de cositas para poder hacerte tu grabación, luego editar tú mismo tu videíto y tú subirlo, ¿no es cierto? Saber que haya gente que te esté, que guste de tus... Claro, ya eso ya lo tienes que buscar dependiendo con el contenido que tú desarrolles, ¿no? Entonces, hoy en día para buscar esa identidad lo van a encontrar probablemente en algunos que tienen que ver con el tema de la diversidad. Cada vez más hay tanta gente comunicada en redes sociales que uno busca con quién identificarse. Entonces, ahora, una cosa positiva es que tú puedes encontrar en redes sociales la identidad que tú tengas. Alguien que es como tú va a estar en redes. Si tú defiendes algunos aspectos de tu identidad cultural, por ejemplo, entonces hay gente que está conectada, que también defiende las etnias, por decir, ¿no? Tú piensas de que este mundo no sirve para nada, ¿no es cierto? Que no deberíamos ser felices. Hay gente que piensa igual que tú. Un grupo de decepcionados. Ya está. Perfecto, así como también quizás hay gente que piensa que en la vida todo es felicidad, que todo es lindo y hermoso, hay comunidad. Entonces, esa identidad tú la vas a encontrar en grupos de personas o en personas en redes sociales. Claro, pero claro, necesariamente viene pues la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes... El problema es que las redes, no sé, pues, es un efecto efímero, sin una conciencia, sin parámetros. Es decir, no es un ser que existe que te oriente, ¿no? O sea, al que lo coge, pues como que te metiste en la red y ahí te vas a quedar probablemente. Lo que pasa que lo que tú me estás preguntando está partiendo de tu experiencia personal, de nuestra experiencia, ¿no? Porque nosotros en nuestra generación en algún momento estuvo el profesor, por ejemplo, que nos dio una orientación, o estuvo papá, mamá quizás en casa, ¿no? Hoy en día los chicos no buscan que alguien los oriente, o sea, no buscan a un consejero, a un psicólogo, no buscan a la persona, no buscan a la mamá y al papá. Si se da bien, es una casualidad, pero no es que lo busquen. ¿Dónde buscan el consejo? En redes sociales. Exactamente. Y la verdad que tú en redes sociales vas a encontrar desde aquel que sube videos de los más frívolos, como por decirte, no sé, pues, ¿no? Hay gente que sube un celular, lo estira dos, tres veces la mano y graba el video, le pone música y puede tener miles o cientos de miles de reproducciones, hasta
tienes también en redes sociales gente científica, gente académica, filósofos, que discuten o que en pocos minutos o en pocos segundos te hablan a profundidad de determinados temas. Claro. Entonces, claro, el asunto que a veces lo que vemos es que la gente más vista en redes sociales no es necesariamente la que tiene un buen contenido, ¿no? Aunque eso, algunos me podrían decir, no, eso es relativo, pero bueno, el asunto es que es ahí donde buscan justamente su identidad, al buscar, al identificar una diversidad que tienen ellos, identificarla. Un segundo aspecto que ellos van a buscar aquí es también, o esta generación X, esta generación, perdón, no es la X, esta generación marcada por esta identidad líquida, se siente muy identificada con este valor de la ecosociedad, el ecomundo, es decir, el mundo pensar, digital, todo el mundo, pero pensar también de que el mundo se puede destruir, que estamos contaminando el planeta, que lo estamos destruyendo. Así es, asume. Hay una corriente bastante fuerte, ¿no? Por medio de eso muchos están encontrando también su identidad. Y un tercer aspecto que es importante también, por el cual muchos jóvenes buscan su identidad a través de la validación en redes sociales. Es decir, yo puedo subir un video simple o un video más complejo, pero ¿cuántos likes me han dado? ¿Cuánta gente me ha visto? Y a través de ahí ellos van encontrando su identidad, lo cual es un serio problema, validarse a través de los demás, a través de personas que ni siquiera te conocen, ¿no? Y que por ahí te vieron y les gustó y te dieron un like, no quiere decir que piensen como tú, estén contigo, ni que te vayan a apoyar, ¿no? Claro. El asunto es que también siempre estoy con este asunto de cómo centramos la importancia de la filosofía en la juventud, porque el hecho de que tengamos una sociedad bastante relativista, muy consumista, muy, ¿qué te digo?, sin materia, o sea, cuando yo veo a los chicos que a su enamorada le regalan un globo inflado con la forma de un corazón, siento pues que eso es lo que son, bastante superficiales, sin algo sólido. No compraron con 5 soles, 10 soles, y eso tanto para la chica como para él, pues es una cosa grata seguramente, ¿no? Pero no es lo esencial. O sea, me da cierta duda de que el contenido del ser como persona se traslade efectivamente a la otra persona, no de la manera superficial, que eso es lo que estoy tratando de que se evite en la juventud. O sea, ¿hasta qué punto el muchacho es consciente de su naturaleza, se reconozca como tal y que permanezca como tal, y que no sea un efectista, pues, ¿no? Y eso tendría que llevarle justamente a que tenga que tener ciertos principios filosóficos, exactamente, en distintas disciplinas, empezando por la ética, de repente terminando, porque en la universidad necesitamos pensar, necesitamos epistemología, y para ello se necesita recorrer cierto camino, ¿no es cierto? Y ciertas condiciones también. Entonces, como psicólogo, doctor Andrés, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros chicos, con nuestros jóvenes? ¿Cuál sería la inducción hacia eso, no? ¿O es que de por sí va a salir? Claro, mucho depende las políticas públicas que tengamos nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Mucho depende también de qué está pensando la universidad, los académicos, por ejemplo, qué estamos pensando sobre estos temas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, por la situación política en la que ya vivimos desde hace bastante tiempo, es que estos temas tan interesantes, tan prioritarios como el que tú planteas, no se discute. Y cuando lo discuten, lo hace basándose en el pensamiento de lo que cree un legislador X, que no sabemos qué formación tendrá, muchas veces ni siquiera son profesionales, pero ellos creen en base a su dogma que la educación debe ser así, y entonces dan leyes para que sea así la educación, sin ningún fundamento científico, ni filosófico, ni ético, ¿no? Y por eso estamos en los problemas políticos que nos encontramos en este momento, ¿no? Yo creo que
Yo soy un hombre que cree en la modernidad, yo soy progresista, yo sí creo en la modernidad, creo en el progreso, pero no creo en un progreso absoluto. Claro. O sea, pienso de que ninguna posición debería abrazar una posición absoluta, es decir, el progreso por el progreso no tiene sentido. El progreso, pero tenemos que detenernos siempre a reflexionar si esto está bien o no está bien. Ya hemos visto que hay países que ya están empezando, creo que son 2 o 3, pero ya están empezando a prohibir los celulares en el colegio. Por ejemplo, ¿están en contra de la modernidad ellos? No, son países altamente tecnológicos, son países altamente modernos, pero están identificando que en el ámbito escolar no hay necesidad, que más bien es un problema el uso de los celulares. Acá seguimos defendiendo posiciones así, por ejemplo, ¿no? En Suecia hace poco han cambiado las computadoras y las tablets por papel y de nuevo papel y lápiz, por ejemplo, ¿no? Eso tiene todo un fundamento, todo un sustento psicológico o desde las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que van a salir a destruir computadoras ni que van a regresar a la edad de piedra en absoluto. O sea, tenemos nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, ¿no?, plantearnos, porque la verdad que el Perú en este momento es un cúmulo de contradicciones. Tú puedes encontrar en las capitales de ciudad, como en la capital de Lima, en la capital de Arequipa, por ejemplo, de la región Arequipa, jóvenes que hacen uso excesivo, abuso y exceso del celular y todo lo que son redes, pero encuentras muchos lugares en la región Arequipa, por ejemplo, en algunas provincias, donde ni siquiera tienen una computadora en el colegio, de esas cuadradas grandes, ni eso tienen. Entonces, tenemos una brecha, ¿no es cierto?, una exclusión, una brecha digital bastante grande. Por eso yo menciono esto antes de decir, porque si yo voy a decir, no, sí, tenemos que regresar a la educación de antes, bueno, en este momento hay muchos jóvenes que no tienen una educación acorde con la tecnología. Yo creo que ese es un primer paso que tenemos que dar. Luego tenemos que reflexionar hasta dónde realmente el colegio es una institución que debe estar dedicada a generar solamente conocimientos o tiene que educar para la vida. Esa es una discusión que siempre se ha dado y que, bueno, dependiendo los paradigmas es que se van por uno o por otro lado, ¿no? Claro, una educación que ahora se dice durante toda la vida. Muy bien, vamos a un minutito y retornemos con este interesante diálogo filosófico con nuestro amigo el doctor Andrés. Ya volvemos con Diálogos Filosóficos. Bueno, doctor Andrés, retomemos el asunto, la filosofía en la juventud. Yo quisiera en esta oportunidad tocar el tema relacionado con estos muchachos que parece que están orientando a sus coetáneos, a sus generaciones, ¿no? ¿Qué es en este caso, un influencer? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hace? ¿Tiene un deber? ¿Es un iluminado? ¿Y que tienen que seguirlo, algo así? Ya, los influencers hoy en día son justamente lo que antes, quizás para otras generaciones, fue ese profesor al que tú lo escuchabas, como un líder, a ese líder al que tú lo seguías, ¿no? Ese personaje de la televisión o de algún medio que tú lo tenías como alguien a quien querías alcanzar, como quien querías ser. Un ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Ya, esos son hoy en día los influencers, ¿no? Que están en redes sociales y que por medio de, ya no solo por medio de la palabra, sino incluso por medio de cosas que hacen, hay influencers que hacen retos, pues no sé, ¿no? Dicen, me voy a subir al edificio más alto y voy a caminar por el borde de la pared, ¿no? Con miedo a caerme, ¿no? Pero voy a hacer eso, y entonces hay jóvenes que lo ven y lo siguen y lo admiran, ¿no? Porque son, pues, muy valientes, muy sagaces, y entonces a mí me gustaría ser como ellos, y entonces tienen miles de seguidores, a veces incluso millones de seguidores. Sí, hemos visto eso, ¿no? Pero claramente, haciendo un juicio de carácter crítico, desde una perspectiva, llamemos así, no sé si ética, pero ¿hasta qué punto estos sujetos
que se están beneficiando de las aportaciones, porque ellos parece que también reciben aportaciones porque son admirados, alguien le da algo para que tenga su sustento económico también, ¿no? Claro que sí. ¿Hasta qué punto yo como observador de estos influencers o conectado con ellos, ¿no será que yo estoy perdiendo mi identidad y estoy identificando y siguiéndole más aún? Se me convierte como una especie de que me ordena, que me dice qué tengo que hacer, y me estoy despersonalizando, y entonces me estoy convirtiendo en aquello que Ortega y Gasset decía, pues simplemente soy una oveja más de quien me pastorea. Claro. Sí, pero también, hablando de filósofos, está, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que nos habla, este filósofo que nos habla, por ejemplo, de la sociedad líquida, efectivamente, ¿no? Que la mencionamos hace un momento. Hoy en día esto quiere decir, ¿no?, de que todo es cambiante para los jóvenes, nada perdura, todo es precario, ¿no? Desde los trabajos hasta los valores. Entonces, hoy en día estos influencers me están ofreciendo cosas que son constantemente cambios. Hoy día se pararon en el muro más alto del edificio, en el muro del edificio más alto de la ciudad de Arequipa. El día de mañana van a ir a comer la comida más picante que hay en el mundo. Mañana van a ir a intentar domar el animal más fiero del mundo. Entonces, todos los días cambiamos de una a otra situación, ¿no? Hacemos cosas tan diversas, y eso, por una parte, hoy en día al joven, ¿no?, lo llena de mucho entusiasmo, lo motiva mucho para seguir. Y en ese camino, en teoría, muchos de ellos deberían encontrar su identidad. Pero lo que vemos, por lo menos en la experiencia en el consultorio, es que los jóvenes cada vez se están demorando más en encontrar su identidad. Ajá. Antes, estabas obligado en cuarto, quinto, secundaria, tenías que definir qué vas a estudiar. Y si bien hoy en día los jóvenes siguen decidiendo en cuarto, quinto, secundaria, o en la fila para inscribirse a la universidad, qué van a estudiar, muchas veces el estudiar no significa que han resuelto su problema de identidad, porque igual están estudiando una carrera que quizás los papás quieren que ellos estudien, y no es la carrera o la profesión a lo que ellos quisieran dedicarse realmente, ¿no? Y ahí ya se está generando todo un problema, no solo personal, sino un problema social también, ¿no? Pero igual, los chicos siguen consumiendo este tema de redes, y en sus tiempos libres continúan desarrollando o queriendo desarrollar estas actitudes o aficiones que los influencers desarrollan. Claro. E incluso volverse un influencer, volverse un streamer. Sí. Hoy en día eso se ha vuelto también un oficio. Sí, mucha gente cree que es una profesión. He escuchado que quiero ser un influencer. ¿Qué vas a estudiar para ser influencer? Pero, a ver, analicemos esto, ¿no? Este señor aparece pues en las redes, ¿no es cierto? Es el aparecer del sujeto ese, ¿no? Las cosas que hace. Pero no lo conocemos quién es. Es decir, sabemos qué hace, pero no sabemos quién es, en el sentido filosófico del ser, ¿no? Es una persona respetuosa, tiene una familia a quien respeta, es ordenado, respeta a la dama, es decir... No piensa nada de eso por varias razones. Y, por ejemplo, en este libro de la sociedad líquida que te mencionaba, entonces, no interesa. No interesa porque a mí lo que me interesa es lo que él hace. Y así como me interesa en este momento lo que él hace, puede que mañana me llame la atención otro influencer. Pero además eso tiene que ver con que, mira, hoy en día los jóvenes, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes matrimonios, personas que llevan, digamos, 30, 35 años, cuántos de ellos hacen que sus hijos, por ejemplo, sí o sí visiten o se relacionen con los abuelos? Casi nadie. Literalmente casi nadie. Sí. Nosotros somos de una generación donde mínimo los domingos íbamos a la casa de los abuelos. Claro, almorzar con ellos, claro. Y también somos de la generación todavía, ¿no? Que hemos visto, o por lo menos nuestros padres,
ellos se encargaban de cuidar a los viejos, como les decíamos, a los abuelos, en la casa de alguno de los hijos terminaba el abuelo, la abuela, sus últimos días. Claro. Eso hace muchos años que ya no sucede. Entonces, ¿de qué relación podemos hablar, no? Sí. ¿De qué influencia familiar o de los adultos o de los mayores? Empezando que en casa no están los adultos, no están los mayores. Pero ahí está el problema, porque justamente estos señores, más aún, incluso te delinean la conducta de los chicos, o sea, son modelos de comportamiento, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ser como él porque como yo lo veo, yo quiero ser igual, ¿no? Hay unos programas que son, para mí, lamentablemente no me gustan, no me simpatizan, hay mucha gente que habla groserías, promueve groserías, falta de respeto a la dama, eso, si un chico ve eso, yo le preguntaría, ¿eso vas a hacer con tu enamorada o permites que alguien lo haga a tu hermana o qué sé yo? Entonces, yo me preocupa de que estos muchachos influencers alienen, esa sería la palabra, ¿no es cierto? Y estos chicos permanezcan. Y no solo eso, sino que mantengan durante toda su vida ese modo de hacer, no de ser, sino de hacer, de tal manera que su conducta, su comportamiento va a estar dirigido por, como tú psicólogo conoces perfectamente, ¿no? Una historicidad de conducta, ¿no es cierto? Claro, el tema ahí se hace bastante complejo, ¿no? Porque por una parte creo que las redes, podríamos decir, ¿no? Yo no es que esté de acuerdo, pero podríamos decir que han democratizado la exhibición de personas en redes sociales, porque ahora puede que tú no tengas un título, puede que tú seas el prototipo anglosajón que siempre ha predominado en medios de comunicación, o puede que no, puede que ahora seas la antítesis más bien, ¿no? Puede que seas un afrodescendiente y ahora tienes la oportunidad de llegar a través de redes sociales por medio de este aparatito que es el celular, cosa que antes era mucho más difícil. Pero por otro lado, también se ha llevado a un exceso de esa llamada democratización, porque hoy en día cualquiera puede entrar, agarrar el celular y entrar a cualquier red y hacer cualquier tipo de comentario sobre lo que sea. No hay limitación, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un serio problema, ¿no? Pero claro, para hacer lo que tú dices tendríamos que limitar el acceso a redes, un poco lo que China ha hecho hace poco, prohibir que los streaming influencers sean personas que no tienen ni grados académicos ni nada de eso, ¿no? Una discusión, una decisión bien discutible, porque en China, que tiene un sistema de gobierno bastante peculiar, que es comunista para unas cosas, pero para otras cosas es 100% capitalista, ¿no? Esa decisión no la puede tomar cualquier otro país, porque no tenemos el sistema de gobierno que tiene allá, ¿no? Acá creo que hubo un congresista que intentó hacer algo parecido, pero que sin mucho sentido, sin mucho fundamento, ¿no? Sí, habría que, como hace un momento tú comentabas, habría que reprogramar la educación. Sí. Habría que... Y sobre eso, disculpa que te corte, ¿no? Claro, tú hablabas de que efectivamente eso es donde tenemos que atacar, pero ahí viene un problema, ¿no? Porque algunos piensan, mira, que el problema principal y donde deberíamos abocarnos es a la familia. El problema de esa postura, ¿no? Uno, que puede estar cargada de un gran sesgo religioso. En segundo lugar, la familia no está aislada del medio social. La familia no vive en el topus uranus, no vive en el cielo y solo en la mañana cuando se va a trabajar baja la realidad. Claro. Las familias se encuentran dentro de este sistema social económico en el que vivimos. Están inmersos. Entonces, lo que tú tendrías que hacer no es trabajar necesariamente la familia. Lo que tendrías que hacer es cambiar la forma como nos relacionamos en esta sociedad. Y eso implica cambiar las relaciones laborales, económicas. Porque preguntémonos, ¿por qué mamá y papá están menos en casa? Porque tienen que trabajar más, los sueldos, al menos en el Perú y en general en el mundo, no son muy elevados, ¿no? Y tenemos que tener por lo menos 2 trabajos. Claro. Además, ahora, después de la pandemia, se ha generado este famoso trabajo digital. Entonces, yo puedo estar en casa o puedo estar en mi trabajo, pero sigo conectado a la computadora o al celular trabajando.
Claro. Entonces, esas cosas tendrían, por ejemplo, que cambiar. Claro, habría que hacer un análisis, pues, claro. acerca del comportamiento de marido, esposa, varón, responsabilidades. Pero esto nos está desconectando, esta sociedad nos está desconectando de lo esencial, ¿no es cierto? Claro, tú me podrás preguntar, ¿y en qué consiste ser familia? ¿No? Porque, ¿qué es ser familia? ¿Qué es familia? Porque tenemos la idea, en mi caso todavía tengo la idea de familia como un grupo de personas cuyo centro o en torno al cual era el amor, el respeto, la honestidad. Es decir, esta es una especie de conexión sólida en torno incluso a tu apellido, ¿no? O sea, yo recuerdo, acuérdate que eres de tal familia y a la hay un familia, vínculo ¿no? consanguíneo. Y eso muy sólido, muy duro, que resplandecía desde tu entorno familiar hacia los demás para decir, es que es pues el hijo de tal, por eso es bueno, ¿no? Claro. O como Pero este es el hijo de cual, ¿no? Eso quizás corresponde, por ejemplo, si ponemos algún ejemplo muy concreto, a Arequipa, cuando en Arequipa existía quizás 200.000 habitantes. Claro, en era Arequipa muy ahora hay conocido, cerca de un poco más de sí. 1.300.000. Y muchos extranjeros. Claro, y tú encuentras que muchos jóvenes hoy en día cuando se refieren a su familia no necesariamente se refieren al aspecto consanguíneo. Muchos jóvenes consideran a su familia a su mejor amigo, A su sus mejor mejores amiga, amigos. y vienen a ser muchas veces quienes influyen más en ellos. Claro, ¿no? claro. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad donde hay jóvenes que estudian fuera de su ciudad, ¿no? Que alquilan cuartos, habitaciones o pequeños departamentos donde viven con los amigos y esa es su familia inmediata. La sociedad latinoamericana en general todavía mantenemos un poco este aspecto llamado tradicional de la familia. Así es, yo así creo es. que está muy bien. Sí, yo claro. creo que hay que conservar este vínculo con la familia. Eso hay que retomarlo. Pero te repito, aquellos que dicen que el problema es la familia, hay que dejar la familia, yo pienso que se equivocan, porque el problema aquí es el sistema político, social en que vivimos. Ya, tú trabajas con la familia muy bien, pero si papá y mamá están obligados a trabajar todo el día afuera, entonces ¿de qué familia me estás hablando? Si tú como Estado no promueves que la familia esté reunida en casa. Por ejemplo, mira, en otros países los negocios caseros están prohibidos después de las 5 de la tarde. Tú corres a ver a muchos países de Europa. A las 5 de la tarde todas las tiendas se cerraron. Tú quieres comprar, no sé, un sol de pan, por decir, un euro de pan, tienes que ir al supermercado, ¿no? O a esta empresa transnacional que sí está un abierta delivery 24 horas para al día. que te traigan ahí. Pero la tienda no, porque hay una ley que defiende los derechos humanos de la familia, que dice que a partir de las 5 de la tarde tú tienes que estar en tu casa con tu familia. Entonces esas son políticas claras, dirigidas. En esa dirección, yo estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Además, hay muchas familias disfuncionales ya, ¿no es cierto? Entonces no hay eso que antiguamente pues estaba una célula familiar bastante sólida y duradera, ¿no? Pero entonces esa formación, que es lo que yo estoy reclamando, esa formación de la persona bajo principios éticos, de un comportamiento moral correcto, válido, ¿no es cierto?, que dure toda la vida, no lo tienen ya estas familias que tenemos, como bien dices. Entonces, habría que delegar esa función a la educación, porque imagino yo que si a ti de niñito, y hemos visto a muchos niñitos en inicial, en primaria, la maestra le enseña a respetar, a que no cojas el lápiz que es de tu amiguito, de tu compañero, porque eso significa robar, no lo ve, que ceder el asiento. O sea, si a nosotros si la sociedad, como estamos reclamando, tuviera la decisión de que hay que delegar el desarrollo moral y ético en la educación, desde inicial hasta la universidad, e incluso después de la universidad, para que se hagan cursos de reforzamiento ético, oye, creo que
ganaríamos un poco. Yo lo estoy llamando... Bueno, yo creo que siempre ha sido esa la función, pero en los últimos años hemos visto algunos retrocesos, porque algunos dicen hoy en día, incluso hay un candidato a la presidencia de la República que dice que la educación no es prioridad o no es potestad del Estado, sino de las familias. Ahí estamos totalmente equivocados, porque la educación es fundamentalmente del Estado. Así ¿no? es. El civismo, el ser ciudadano es una construcción que hace el Estado. La familia, por supuesto que te va a educar, pero te va a educar dentro de tu casa, pero para que tú te comportes como un ciudadano feliz, que respeta las normas, adecuado, con identidad y de todo eso que hemos conversado, esa es una obligación del Estado que lo hace a través de la escuela, de la educación pública y privada. Así es, estamos de acuerdo con eso también. Te agradezco mucho, Andresito, muy gentil. A ti. Vamos a tener otra oportunidad para conversar este tema tan interesante que tiene que ver con la filosofía y la juventud. Muchas gracias, Armandito. Buenas tardes. Muchas gracias. La Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA presentó Diálogos Filosóficos, un espacio de difusión cultural y académica orientado a promover el pensamiento crítico, la reflexión ética y el análisis filosófico de los problemas contemporáneos. Hasta una próxima emisión.